Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Feliz conmemoración del Día de la Mujer, hoy 8 de marzo. Vamos a iniciar nuevamente con la clase del día de ayer. Ayer estábamos mencionando esas estrategias y esos métodos de evaluación conductual que incluso debe ser antes, debe ser previo de del componente, incluso de la metodología o el componente, por ejemplo, del ámbito de las técnicas que se vayan a utilizar. Un momento, miro algo de la pantalla, algo que me sale como una alerta. Quiero confirmar acá si la están viendo completa o si por el contrario están teniendo dificultades. Bueno, creo que ven un cuadro como negro en la mitad. Creo que ya, ya. Entonces, ayer hablábamos de esas estrategias y esos métodos de evaluación conductual, como las entrevistas conductuales, las observaciones, que a veces mencionábamos que no siempre se puede realizar una observación directa, porque no siempre vamos a tener un control del contexto. Por ejemplo, si estamos evaluando un niño, pues no siempre vamos a poder ir al colegio del niño a observarlo y que también esas observaciones directas relacionábamos ayer, también mencionábamos que van a ser dificultosas porque cuando ya estamos observando al sujeto, cuando se observa un sujeto, pues sea en esta parte de la clínica o sea en el componente más de corte, pues investigativo, el sujeto inmediatamente cambia su comportamiento. Eso es algo que es una variable que debemos tener en cuenta. Mencionábamos las entrevistas conductuales. Yo les voy a subir un modelo de entrevista conductual donde estábamos trabajando las metodologías. Los voy a subir. Y también unas herramientas de, de evaluación que ya son las que vamos a ver. Recuerden que yo les voy subiendo cada documento a medida que nosotros vamos avanzando en el tema para que de pronto no tengan una dificultad mayor de pronto comprendiendo. Entonces mencionábamos que tiene diferentes objetivos. Primero es el primer encuentro que vamos a tener con el paciente, entonces de acá se sale la identificación de esas conductas problemáticas, conductas que para el paciente, mencionábamos también ayer, incluso era dificultoso para ellos colocar si era, por ejemplo, un pensamiento, si era una conducta o si era más bien un estado emocional o una respuesta fisiológica. Y que les comentaba que, por ejemplo, ante la pregunta de qué sintió usted cuando le dieron la noticia del accidente de su hijo, un paciente puede decir, yo pensé que mi hijo estaba muerto en ese momento o me dio un escalofrío en todo el cuerpo. Eso yo les mencionaba que, digamos, es un error que es muy frecuente en los pacientes porque los pacientes no saben identificar si es una conducta, si es una emoción o si es una respuesta a nivel psicofisiológico, que sería, por ejemplo, esos escalofríos que normalmente se sienten cuando hay un ataque de pánico, que serían las parestesias, o cuando hay un ataque de ansiedad. Entonces, eso es muy importante. Igual en el primer contexto de la entrevista clínica,
mm, pues los pacientes llegan muy confundidos, sobre todo, por ejemplo, los pacientes que nunca han estado desde la parte de terapia cognitivo-conductual o que se han de pronto mudado de otros contextos. Les voy a subir entonces un modelo de historia clínica para que revisemos un poco esto. Sé que ya ayer estábamos hablando lo que son los modelos o los métodos de observación, pero quiero entonces que esto quede bastante claro. Es un modelo de historia clínica que no es obligatorio, es decir, los modelos de historias clínicas se van ajustando a medida de que uno como terapeuta va viendo las necesidades del paciente, pero que sí es un modelo donde podemos ver que en muchas circunstancias pues va a funcionar. Igual la idea es tener una estructura semi estructurada que pueda ser entonces pues moldeada conforme vamos viendo esas mismas necesidades en el paciente. Les voy a subir entonces en este momento para que terminemos de revisar esa parte de la historia clínica y poder continuar con lo otro que ya estábamos analizando. Recuerden que ayer también les compartí una lectura sobre las temáticas que habíamos terminado de, de las primeras generaciones, de la segunda generación. Recuerden que los casos prácticos, para ayer una estudiante que me preguntaba, están acá. Entonces acá está cada uno de los módulos con cada uno de los temas, lectura, los links de videos y la presentación de clase. Y acá les estoy subiendo los ejercicios prácticos, que están muy a la mano, están en esta carpeta. Entonces se las voy a subir, el modelo de historia clínica. Listo. Acá tienen el modelo de historia clínica terapia cognitivo-conductual, donde lo primero que vamos a observar siempre es esa parte pues de la fecha, el nombre del paciente, el estado civil, la ocupación, el motivo de consulta, entonces qué es lo que lo trae a consulta, desde cuánto ha experimentado este problema, cómo describiría en sus propias palabras lo que está ocurriendo, qué impacto tiene, pues eso es más como moldeable. Recuerden que igual es semi-estructurado. Y que también veníamos mencionando que es importante pues tener en consideración lo que es la observación conductual. Ya hablábamos un poco sobre que pues el uso de contextos controlados creados puede ser pues aconsejable en casos de conducta de baja frecuencia, porque permite provocar la conducta. Pero en caso que no, tenemos un registro de observación conductual, donde en este caso vimos ayer pues un video que es un niño, como Guillermo, 5 años y 2 meses, donde los padres entonces lo grabaron en diferentes momentos de su vida, en el desayuno, en otras áreas. Incluso muchos docentes han podido también pues apoyar en este registro de observación con la parte de la vigilancia. Llegamos al contexto de la evaluación cognitivo-conductual, donde tenemos entonces pues unas áreas de evaluaciones relevantes, donde se encuentran las autoverbalizaciones que van a estar asociadas con lo que ya vimos, con los modelos, con problemas, con distorsiones cognitivas, con supuestos básicos, con las actitudes que tenga el paciente sobre su propio problema, las respuestas, por ejemplo, a nivel emocional. Y llegamos acá a lo que es el ejemplo de registro diario de pensamientos automáticos y de distorsión. Por eso es importante, antes de ver esta parte incluso de las técnicas y de los métodos de intervención, los modelos. Porque de los modelos es que nosotros vamos a utilizar las técnicas. Entonces, acá es un ejemplo de registro diario de pensamientos automáticos distorsionados, pues es uno de los procedimientos más usados, es muy frecuente para la evaluación de esos contenidos cognitivos, conductas que ayer mencionábamos que eran conductas encubiertas y que son los autorregistros, esos inventarios
cognitivos informados. Este es un ejemplo de un autorregistro que nos propone entonces Beck. Acá está pues el factor del libro. Entonces tenemos una situación, es el mismo, solo que se los comparto pues como para que tengan en cuenta que es del libro. Entonces acá es una situación descrita. Describe un acontecimiento que motivó la emoción desagradable para el paciente. En este área colocamos la fecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá simplemente va a describir la situación, va a poner la corriente de pensamientos o de recuerdo que motivó esa emoción desagradable en el mismo paciente. Luego, en el otro recuadro tenemos una emoción. Acá el paciente, ¿qué debe hacer? Debe especificar si está triste, si está ansioso, si está enfadado. En lo segundo es que va a evaluar la intensidad de la emoción, de 1 a 100 en una escala subjetiva. Veamos entonces el ejemplo de la situación. Acá lo que hizo fue el acontecimiento que motivó la emoción, una carta de una amiga que se había casado hace poco. Pensaba en todo lo que tenía que hacer. Miren este también. Entonces, pensamientos o recuerdos que la motivó. Pensaba en todo lo que tenía que hacer durante el fin de semana. Y otro, cometí el error al ordenar un archivo. Entonces, esto fue el 8 de diciembre. El 12 de diciembre fue este, solo que estaba pues cortado, y este el 11 de diciembre. La situación del primer contexto es que se sentía culpable. Pues se especifica que se siente culpable y evalúa esa intensidad en una escala subjetiva de 1 a 100%, un 60%, muy culpable, más de la mitad. En la segunda acción, que fue el 9 de diciembre, pensaba en todo lo que tenía que hacer durante el fin de semana, entonces se sentía ansiosa en un 40%. Y en el otro cometió un error al ordenar un archivo culpable y ansiosa un 60%. ¿Qué debe hacer en este recuadro? Debe colocar los pensamientos automáticos. Se debe entrenar al paciente, pues no entrenar, sino más bien explicar al paciente qué son los pensamientos automáticos, cómo poder ver los pensamientos automáticos en el paciente. ¿Ustedes están viendo bien mi pantalla? Perfecto. Entonces, y ven el recuadro también. Entonces, ¿qué debe hacer acá en los pensamientos automáticos? Debe anotar el pensamiento automático que surge como, pues, ante su emoción. Y se evalúa también el grado de creencia en esos pensamientos, qué tanto los valida, qué tanto cree que son verídicos. De la primera acción, carta a una amiga que se había casado hace poco, entonces recordemos que se sentía culpable y debía haber asistido a su boda. Miren esto, de los deberías, que ya habíamos mencionado. Debía haber asistido a su boda en un 90%. Del otro, no conseguiría hacerlo todo, es demasiado para mí. Entonces, miren que se siente ansioso un 40%, pero cuando ya llega a un pensamiento automático, ya la creencia sube a un 100%, entonces sí piensa que pues tiene muchas cosas que hacer durante el fin de semana. Acá tenemos una respuesta racional. Debe anotar una respuesta racional a los pensamientos automáticos que se le sobrevinieron de una situación en particular. ¿Cuál es el primer ejercicio? No me habría escrito si estuviese enfadada. Entonces ya es una respuesta más racional que baja sus pensamientos automáticos en un 95%. Recordemos que es una escala subjetiva de 0 a 100%. Lo mismo en el otro concepto. Entonces la idea es que de esa respuesta emocional, la persona, lo primero que debe hacer es saber identificar esos pensamientos automáticos. Ya luego tener una respuesta racional. Vamos a ver que este registro de pensamientos distorsionados van a ir los pacientes mejorando cada vez más en sus respuestas racionales. Al principio es complejo, pero por eso se debe tener ese registro para también conocer el avance que está teniendo el paciente. ¿Cuál es el resultado? Evaluar el grado de creencia de esos pensamientos automáticos. Entonces, miren, por ejemplo, acá.
Culpable ya redujo mucho, ya se sentía un 20% culpable, se seguía sintiendo culpable, pero redujo esa culpabilidad. Acá ya redujo esa parte de 25% de ansiedad y 0% que ya se siente pues más aliviada, ya no se siente culpable, la última paciente que cometió un error. Entonces, así es el componente que debemos ejecutar con los pacientes. En ese aspecto de lo que son los autorregistros cognitivos, tenemos que los autorregistros, como ya vimos en la parte de la terapia cognitivo-conductual, son unas herramientas que son fundamentales para el análisis, para la modificación de esos pensamientos, de esas emociones y pues, de esas conductas que, si bien para el paciente son desadaptativos. Entonces, ¿se basa en qué? Se basa en el principio de que el paciente debe desarrollar un rol que es un rol activo en su proceso terapéutico. Recordemos que eso fue lo primero que vimos al principio del tema en la terapia cognitivo-conductual. Y la idea es identificar esos pensamientos automáticos, esas creencias centrales o creencias nucleares, también esas creencias periféricas, comprender la relación que tiene el paciente entre el pensamiento, en lo que es una emoción y lo que es una conducta, y también cuantificar síntomas, cuantificar emociones o conductas que pues para el paciente requiere de una reestructuración a nivel cognitivo. Siempre es fomentar esa autorreflexión en el paciente, evaluar también ese impacto de estrategias de afrontamiento y que pues hay muchos tipos de autorregistro en terapia cognitivo-conductual. Uno de ellos es el que ya acabamos de observar, pero todos tienen el mismo objetivo terapéutico. El autorregistro de pensamientos automáticos, por ejemplo, la idea es utilizarlo en la reestructuración cognitiva para poder que el terapeuta también sepa cuáles son esos pensamientos negativos, que se identifiquen esos pensamientos negativos, un impacto emocional. Entonces el formato es típico como el que acabamos de ver. La situación, el pensamiento automático, la emoción asociada, la conducta que resulta de eh, el razonamiento, es decir, una racionalización de la acción o del pensamiento de una nueva emoción. Eh, Hay otros tipos de registros que, pues, por ejemplo, son registro de actividad del estado de ánimo, que es muy utilizado pues, en la activación conductual, especialmente en la depresión, para poder hacer un monitoreo del nivel de disfrute y logro de las actividades diarias. Entonces, el formato típico es siempre hora y día, la actividad que el paciente realizó, el nivel de placer y el nivel de logro. Y adicional unas observaciones. Realmente los beneficios de los autorregistros son bastantes, aumentan la toma de conciencia sobre los propios procesos cognitivos y de conducta, también dan datos objetivos para el terapeuta, facilitan esa generalización pues, del aprendizaje fuera de la sesión. Ahora vamos a hablar de lo que son los inventarios cognitivos más frecuentes desde la terapia cognitivo-conductual. Entonces, acá es donde ya hemos incluso hablado de otros componentes, como tenemos los inventarios cognitivos pues, más frecuentes en evaluación conductual. Entonces, tenemos área de intervención, los instrumentos, entonces la depresión, por ejemplo, con el inventario de Beck. Acá pues son unos registros que dejo, voy a hablar de manera general, que son los inventarios cognitivos. En general, los inventarios cognitivos
Son herramientas que son, de hecho, fundamentales, son necesarias para evaluar esos pensamientos automáticos, esas creencias centrales, eh, las distorsiones cognitivas de los pacientes. Esos instrumentos permiten identificar patrones de pensamiento que son disfuncionales, diseñar estrategias de intervención mucho más precisas. Entonces, tenemos uno que es el que acabamos de observar, pues que son que tiene mucha relación con esa parte de los pensamientos automáticos. Tenemos, por ejemplo, un esquema, un inventario de pensamientos automáticos, que es el inventario de pensamientos automáticos del IPA. Acá, bueno, acá no está, pero también está el IPA, que es el inventario de pensamientos. Ah, sí, mira, acá está. Cuestionario de pensamientos automáticos, IPA. Así es la sigla, IPA. Cuestionario de pensamientos automáticos. Voy a explicar esto. Entonces, ese es un inventario donde evalúa la presencia de pensamientos automáticos negativos de la depresión. Se compone de 30 ítems. Realmente esos 30 ítems, todos los diligencia del paciente, a veces con ayuda incluso del terapeuta, cuando de pronto se nota que el paciente quizás no lo sabe elaborar bien. Entonces, estamos acá, que es para la depresión, unos para la depresión, ¿sí? Eh, bueno, entonces 30 ítems, mide el grado de acuerdo con afirmaciones típicas de pacientes depresivos. También tenemos otro de cuestionarios de pensamientos automáticos, uno es el IPA, otro es el ATQ, donde pues es una versión en inglés del IPA, pero es el mismo. Y también tenemos unos inventarios de pensamientos automáticos positivos y negativos, donde lo que hace el paciente es evaluar tanto pensamientos positivos como negativos y permite un análisis pues mucho más equilibrado de los estilos cognitivos que tenga el paciente, esos estilos atribucionales. Tenemos otro inventario de creencias y esquemas cognitivos, donde la idea también es mirar, por ejemplo, el inventario de esquemas de John, donde evalúa los esquemas desadaptativos tempranos, que son patrones profundos de pensamiento que están relacionados con esas experiencias adversas que hemos tenido. Se usa en terapia cognitivo-conductual. También tenemos un inventario de creencias disfuncionales, una escala que es la escala DAS, la escala TAS, una escala de actitud disfuncional, donde mide la actitud, las creencias disfuncionales pues, que pueden predisponer a la depresión y a la ansiedad. También hay una escala de creencias irracionales, de hecho es de Ellis, es un test de Ellis, escala de creencias irracionales, donde evalúa esa presencia de creencias según el modelo de la terapia racional emotivo-conductual, que fue la que vimos entonces hace algunos días. Hay otros inventarios de distorsiones cognitivas. mm, pues acá pongo algunos. eh, de hecho, acá también están trastornos de la conducta alimentaria, cuál se puede usar, habilidades sociales, cuáles se pueden usar. Es decir, hay muchos tipos de inventarios cognitivos frecuentes en evaluación conductual. También hay otro, bueno, el que les decía, de inventario de distorsiones cognitivas, que es el CDI, que es muy común, es un inventario de distorsiones cognitivas donde evalúa esa frecuencia de las distorsiones en la vida cotidiana del paciente. Entonces acá hay categorías como la catastrofización, el pensamiento distópico, una abstracción selectiva, entre otras como las que vimos en esas distorsiones cognitivas. Por eso antes incluso de aplicar estas escalas, estos autoinformes, importante dominar muy bien lo que son los modelos de terapia, los métodos de intervención. También hay otro inventario de rumiaciones y regulación cognitiva, que es el RRS. Es un cuestionario de rumiaciones, respuestas rumiativas. Entonces, ¿por qué es tan importante estos inventarios? Dependiendo del área, depresión, ansiedad, miedos, fobias, trastornos de la conducta alimentaria, también, por ejemplo, acá en esas habilidades sociales, relación de pareja, son importantes porque realmente nos muestran cuáles son los patrones cognitivos disfuncionales en el paciente y nos permite también una línea base para, para tener en cuenta esa
esos cambios de pensamiento a lo largo de la terapia y personalizar, pues obviamente, esas estrategias de intervención. Se supone que los cuestionarios deben ser previos a la intervención para conocer el estado del paciente. Una evaluación psicofisiológica. Esta evaluación psicofisiológica, pues, no es de pronto tan usada en terapia cognitivo-conductual. Ahora es que ya nos estamos dando cuenta de los grandes aportes que hay. Evaluar esa parte fisiológica que se combina también con esa parte psicológica, por ejemplo, lo que podemos ver en los estados ansiosos o incluso en los estados depresivos. Esa incorporación de la evaluación del estado psicofisiológico del paciente a esta parte de la evaluación conductual es un aporte muy reciente, es muy nuevo, pero es muy poco generalizado. Es decir, no todos los terapeutas cognitivos conductuales realizan entonces una recomendación de un estudio psicofisiológico para saber cómo es el nivel de activación en la ansiedad. Está vinculado obviamente con esos avances tecnológicos que son maravillosos y que también la TCC, al ser pues una terapia que avanza y evoluciona en el tiempo, a medida que avanza también los desarrollos científicos, los desarrollos tecnológicos, lo vamos a ir incorporando. Esta evaluación no cuenta con el nivel de implantación necesario, como les mencionaba, pero que es muy bueno para intervenir diferentes trastornos. Es decir, un proceso de evaluación y trastornos que tengan que ver con esa parte psicofisiológica, ansiedad, trastornos de pánico, detectar también pacientes simuladores. Porque es importante esa evaluación del componente psicofisiológico, realmente tiene un papel central en muchos ámbitos. Lo primero es que, bueno, hay una base de la psicofisiología en la terapia cognitivo-conductual y es que se fundamenta en que, pues cuando unimos la psicofisiología y la TCC y la terapia cognitivo-conductual, es que la terapia cognitivo-conductual se fundamenta en la idea de que los pensamientos influyen en las emociones y que también van a influir en la conducta de un ser humano. Estos procesos también tienen unos correlatos fisiológicos que pueden reforzar o mantener ciertos trastornos. Entonces, por ejemplo, pues sabemos que hay principales sistemas psicofisiológicos implicados en muchos diagnósticos, como por ejemplo eh, el, el sistema nervioso autónomo, que es el encargado de regular la activación fisiológica eh, en respuesta del estrés, en respuesta de la ansiedad. El sistema, por ejemplo, endocrino, que está implicado también en una liberación del cortisol, de otras hormonas relacionadas, por ejemplo, con ese factor de estrés y que pues la actividad cerebral al fin y al cabo, con esos patrones de activación cerebral en la corteza, por ejemplo, prefrontal, la amígdala, la ínsula también van a influir en la regulación emocional. Es importante no solo por esto, sino porque también nos permite evaluar y tratar mucho mejor los trastornos que tienen que ver con esa parte psicofisiológica, sobre todo en esa parte de respuesta ansiosa, en la evaluación y el tratamiento de psicopatologías frecuentes que cursan con síntomas que son somáticos, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, en los trastornos de ansiedad, en las depresiones, y identificar también esos pacientes vulnerables a determinados trastornos y sobre todo detectar a pacientes simuladores. Muchos pacientes simuladores llegan con una ganancia secundaria, es decir, son pacientes que no tienen de base pues un síntoma ansioso o no tienen un estrés postraumático, quizás están buscando, por ejemplo, bueno, acá en Colombia es algo llamado pues como la parte pensional, la pensión por incapacidad o por invalidez emocional, cuando realmente pues no está. Entonces, detectar pacientes simuladores, esa parte psicofisiológica es una herramienta fundamental. La evaluación del componente psicofisiológico de pronto ha sido muy relegada, eh, pero que nos muestra también cómo es la actividad del paciente a nivel fisiológico. Hay muchas investigaciones en psicofisiología clínica que también dan pues un papel importante a esa utilidad que se le da en el ámbito clínico, al ámbito terapéutico, pero pues son muy pocos psicólogos los que utilizan las técnicas
No solamente por eso, sino que también, por ejemplo, en el Sistema Colombiano Nacional de Salud, no sé cómo serán en otros países, si también tienen esta medida o por el contrario no se usa. A veces no se usa acá porque pues realmente es un poco costoso. Entonces, desde el punto de vista metodológico, sí, es muy bueno esa parte de la evaluación psicofisiológico, pero también ese acceso a la evaluación psicofisiológica, pues es un componente donde realmente también le cuesta al sistema de salud. ¿Cómo es una aplicabilidad diferencial de los métodos de evaluación conductual? Entonces, primero es que los métodos tienden a la diversidad. Hay mucha diversidad de métodos, como vimos entonces en la lista que les mostré, que también la van a encontrar en el material opcional. Instrumentos de evaluación. También entonces nos refuerza ese paradigma de la evaluación conductual como un método, pues también de integración con el ámbito de, pues, del componente más investigativo. Como todos somos diferentes, somos personas diferentes, diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes formas de ver el mundo, diferentes aprendizajes, tenemos diferentes objetivos, diferentes problemáticas que requieren al fin y al cabo diferentes métodos de evaluación. Por ejemplo, un ejemplo, la evaluación de las contingencias sociales se va a abordar mejor con una observación, por ejemplo, análoga en la consulta. Ejemplo, en la consulta. Cuando el foco es una interacción pues, de alta frecuencia entre padre y niño. Cuestionario cognitivo puede ser la mejor herramienta si se trata, por ejemplo, de evaluar la actitud de un padre hacia el problema de su hijo, hacia el problema comportamental. Un autorregistro va a ser mucho más probable que sea la mejor opción, eh, pues si cuando el objetivo sea evaluar cómo responde concretamente un paciente hacia una crisis de ansiedad de su esposa. Entonces, la elección del método de evaluación, incluso pues también del método terapéutico, eh, va a depender de las características de la conducta, las características del paciente que estamos evaluando, los objetivos incluso también de la evaluación y de la intervención y el contexto de la evaluación y los recursos que también tengamos disponibles. ¿Cómo así que los recursos? Porque bueno, también como les mencioné, no todos, pues no en todos los servicios de salud, sobre todo más como en el ámbito privado, pero desafortunadamente se relega al ámbito privado muchas veces, pues quizás, por ejemplo, en una consulta, pues acá hablando pues como en el término colombiano, eh, una consulta, por ejemplo, por una entidad prestadora de salud que haga parte pues del gobierno, pues por una EPS, se puede demorar 6 meses. 6 meses un control. mm, En 6 meses los pacientes cambian, fluctúan, son muy diferentes del paciente. Es muy diferente el paciente que yo cojo a los 6 meses y cuando vuelve a los 6 meses. Es decir, es un cambio completamente de contexto. Puede que en esos 6 meses haya cambiado de trabajo o lo hayan echado del trabajo o se haya casado. Entonces es muy importante tener en cuenta también ese factor porque no en todos los casos podemos usar estos métodos, lastimosamente, obviamente, pues hablando, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa aplicabilidad de los métodos, el contexto, nivel de desarrollo intelectual del paciente, importante. Esa capacidad cognitiva del paciente también va a ser un factor que va a determinar la decisión de qué método o qué técnica incluso vamos a utilizar. Yo ayer cuando les estaba explicando, pues cuando ya estaba terminando de explicar lo que es el método o la metodología pues mindfulness de las terceras generaciones más contextuales, yo les mencionaba que existen pacientes donde vamos a tener una limitante y es ese factor, por ejemplo, atencional o incluso en este caso la capacidad cognitiva del paciente. Esto se debe mirar una metodología de evaluación para poder pues asignar cuál es mejor. También
Si el paciente tiene otras estrategias compensatorias, vamos a mirar el grado de afectación de las funciones cognitivas o del funcionamiento cognitivo del paciente, si va a ser mejor pues la entrevista clínica, el autorregistro, los autoinformes. A veces pues los datos de algunos métodos de evaluación pueden verse truncados, pueden verse alterados o afectados porque de pronto el paciente tiene una alteración a nivel cognitivo. Por ejemplo, en pacientes psicóticos no vamos a utilizar los autoinformes o los autorregistros porque el paciente está en un estado cognitivo, en un estado incluso emocional alterado, en un estado de conciencia, entonces no es la mejor forma. ¿Qué sí sería adecuado? Pues un heteroregistro, que ya sea pues papá, mamá o la esposa o el hermano que logre eh, acordar o mejorar pues como esa parte de la información que tenemos. O cuando tenemos pacientes neurológicos, pacientes en estado demencial, no son los ideales o incluso ni siquiera en estado demencial. Un trastorno cognitivo leve, donde los pacientes son funcionales, pues un 0,67, un F0,67, donde los pacientes son funcionales, pero muy posiblemente olviden, si a veces olvidan tomarle el medicamento, también van a olvidar quizás estos autoinformes. Entonces, es muy importante conocer el estado, si el paciente está bajo medicación o no, si lo que les acabo de mencionar, si hay deterioro cognitivo, si hay una adicción, por ejemplo, en el paciente, si el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, es decir, son elementos que a la hora de decidir el método debemos tener muy presente y también la posibilidad de cooperación con el entorno. Por entorno me refiero a las personas que rodean al paciente, entonces quizás compañeros de trabajo o quizás también pues personas allegadas al paciente, por personas allegadas entonces podemos ver quizás mamá, papá, abuelos, tíos, dependiendo pues de la edad, porque no todos los pacientes cuentan con una posibilidad de cooperación con el entorno y con las personas rodeadas. Y esto realmente para el ámbito clínico, esta cooperación va también a generar un enganche terapéutico. También esa reactividad al método de evaluación. Entonces, algunas evaluaciones afectan a las variables medidas cuando se utilizan en algunos contextos, circunstancias. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver a un paciente en su contexto cotidiano, primero tengo una limitante y es que no todos tenemos un acceso de pronto al colegio del paciente. Otros es que lo que les mencionaba hace un rato, si yo veo a un paciente o si el paciente se siente observado, muy posiblemente el paciente deje de hacer lo que estaba haciendo, porque se siente observado y va a cambiar, pues, evidentemente, su comportamiento. Entonces, acá hay un efecto regulatorio de la autoobservación sobre la conducta monitoreada, donde pues se reduce la frecuencia. Coste de los métodos de evaluación. El costo, pues, en cuanto incluso también esa parte económica como esa parte que les mencionaba, pues, eh, fisiología, donde también hay un costo alto, ya si es paciente particular o si es paciente, por ejemplo, de entidades gubernamentales, donde esa administración de esas pruebas o en términos económicos, pues lleva obviamente un gasto. Entonces, acá es importante tener en cuenta esa característica. ¿Cuáles son otros métodos de los que ya hemos revisado? Una observación naturalista. Entonces, nos proporciona datos en el medio natural sobre las situaciones, pero pues a veces no tenemos ese contacto real con el paciente, no tenemos contexto, pues acceso a los lugares, como el hogar, por ejemplo, o en el aula de los estudiantes, entonces lo que hacemos es tener un coterapeuta, una observación controlada. ¿Qué hace la observación controlada? Entonces eh, pues son prácticamente pruebas situacionales donde se coloca al paciente en una situación muy similar, por ejemplo, en el estado, pues en el ataque de pánico o en una conducta fóbica, pues se coloca al paciente frente a esa situación, obviamente con mucha responsabilidad y mucha ética profesional para poder hacer una observación directa de cómo los pacientes reaccionan, cómo controlan, qué métodos, por ejemplo, compensatorios tienen.
y nos permite hacer también un estudio de esos patrones de comportamiento para la evaluación conductual. Otra observación controlada muchas veces se hace es que pues cuando los niños, por ejemplo, tienen una tolerancia a la frustración muy baja, se ponen en esos contextos en situaciones parecidas a el ámbito académico donde desencadena en el niño esa conducta y así poderlo observar. Una evaluación cognitivo-conductual, entonces evaluar en situaciones concretas, identificar y modificar cogniciones desadaptativas. Esos son otros. La autovigilancia o automonitoreo, donde las personas son pues sus propios observadores. Importante y es que no a todas las personas les funciona la autovigilancia o el automonitoreo. Por ejemplo, en un factor simulador, pues en un paciente simulador, no, porque va a poner todo alterado, pero sí son pacientes que deben tener una metacognición muy buena y un compromiso terapéutico elevado para ese método. Eh, También tenemos técnicas de ejecución controlada, que son muy parecidos a estos, a la observación controlada, pero allá acá se cierta, pues se hace más en un entorno de tipo investigativo. ¿Qué es el análisis funcional de la conducta? Eh, Cuando hablamos de un análisis funcional, después de una evaluación de la conducta, es decir, el término funcional es usado de dos formas. El primer uso que se puede utilizar para este es el efecto que una conducta tiene sobre el medio en el que está, es decir, el propósito o la función del comportamiento de la persona, del paciente, sobre su entorno. Recordemos que toda que toda conducta en terapia cognitivo-conductual tiene una función. Tiene una función, por ejemplo, la función de los gritos de un niño de 3, 4 años puede ser el atraer la atención de sus padres. Tiene una función en un contexto determinado. El segundo uso es la relación de contingencia que se establece entre variables. Entonces, generalmente entre el acontecimiento ambiental y una clase de conductas, donde una cambia en función de la presentación o de la ausencia de la otra. Por ejemplo, las ventas de una persona comerciante, pues es un ejemplo cualquiera, para que me entiendan la relación de contingencia. Las ventas aumentan cuando está presente el dueño de la tienda y descienden cuando está ausente. Entonces, ambos usos del término son relevantes para el análisis funcional de la conducta. Entonces, primero, la conducta que tiene, pues la conducta tiene una función sobre el medio, un efecto. Y la otra es la relación de contingencias que se establece entre dos variables diferentes. Entonces, en general, lo que es el análisis funcional de la conducta nos proporciona un modelo de formulación de cada uno de los casos clínicos. Allí, entonces, yo tengo el análisis funcional, que es el elemento cardinal, el elemento clave central de la evaluación conductual. Acá igual volvemos a trabajar el concepto skinneriano de la evaluación experimental de la conducta, que ya habíamos hablado antes, donde hay demostraciones empíricas de esa relación causa-efecto y poderlas identificar. Eh, Desde el componente pues del análisis funcional es una herramienta que es clave, es una herramienta más que fundamental en la terapia cognitivo-conductual, porque nos permite comprender esos factores que mantienen una conducta problemática, que se basa entonces en ese modelo de contingencias de reforzamiento pues que la idea es identificar antecedentes, identificar una conducta y las consecuencias. El modelo ABC que veíamos de Albert Ellis. ¿Qué es entonces ese análisis conductual de la conducta? Es una metodología para analizar ese patrón de comportamientos que está teniendo el paciente, que va a estar determinado por qué, por las situaciones, es decir, los antecedentes que provocan la conducta. Recordemos que esto lo veíamos y era A, la parte A. Luego, cómo se manifiesta la conducta problema, la B,
Y luego, ¿qué consecuencias refuerzan o que mantienen la conducta? Este análisis se centra en la función como tal de la conducta para terapia cognitivo-conductual. Toda conducta tiene una función más que su forma. Entonces se busca entender el por qué se mantiene la conducta, no solo describir cómo ocurre la conducta, sino atacarla desde la raíz. Recordemos entonces el modelo ABC de ese análisis funcional. El modelo más utilizado es el modelo pues ABC en el análisis funcional conductual, donde A son los antecedentes, factores que preceden a la conducta, situaciones ambientales, lugares, personas, pues pueden ser también pensamientos o emociones previas. También puede ser, por ejemplo, un estado fisiológico, fatiga, hambre, dolor. La conducta ya es la B, lo que hace la persona. Entonces es una respuesta que debe ser observable en cuanto a intensidad, en cuanto a duración, en cuanto a frecuencia, análisis topográfico también de la conducta y luego tenemos las consecuencias, que sería la parte C del modelo ABC, lo que ocurre después de la conducta, esos refuerzos positivos, esos refuerzos negativos que vaya a tener. Entonces, vamos a ver un ejemplo que igual esto ya lo habíamos analizado, por eso es importante ver primero los modelos. Entonces, en el análisis de conducta, funcional de la conducta, tenemos A, por ejemplo, sería voy a hacer el ridículo. Pues una persona en una reunión social, vamos a suponer que estamos hablando de una persona con ansiedad social. ¿Cuál sería A, B, C? A, en ansiedad social sería voy a hacer el ridículo cuando está en una reunión con personas. B, evita la interacción y se aísla, que sería la conducta. Y la consecuencia, que sería la C, alivia la ansiedad a corto plazo, pero refuerza la evitación social. Vamos entonces a pasar a nuestro descanso para luego seguir explicando esta parte del análisis conductual, pues en las tres fases de lo que se hace, una fase descriptiva, interpretativa y una fase de verificación. Bueno, vamos a continuar con esa parte del análisis funcional de la conducta. Entonces, habíamos mencionado que ese análisis funcional de la conducta pues tiene un modelo ABC, donde son los antecedentes, que sería la conducta, que sería B, y la consecuencia, que sería la C. Cuando mencionábamos análisis funcional de la conducta, entonces consiste en llevar a cabo un análisis que es individualizado de las conductas que son específicas en el paciente. Es decir, se establecen variables que determinan que se pueden controlar para esa parte del cambio. Entonces, desde el punto de vista terminológico, cuando hablo de evaluación funcional, hago referencia a ese primer término, al proceso de recogida de información para poder entonces formular la hipótesis del caso. Y cuando me refiero a un análisis funcional, es el proceso de contrastar dichas hipótesis previamente. Tenemos unas fases que son tres, que realmente son fáciles de ejecutar. De un segundo, acomodo la pantalla. Entonces son tres fases. La primera fase es esta, que es la fase descriptiva. Simplemente se pone en contexto pues las diferentes variables que existen en el paciente que sean relevantes para el caso clínico. Luego tenemos una fase de interpretación donde ya se formulan las hipótesis sobre las causas posibles de pues que mantienen la conducta, y una fase 3, la fase de que sería una fase de verificación, donde se ponen a prueba pues algo experimental de las hipótesis del caso anterior. Entonces, en definitiva, podemos definir ese análisis funcional como un conjunto de metodologías, de métodos para organizar la información, esa recogida entonces de hipótesis sobre los antecedentes, sobre las conductas problemas, sobre esas consecuencias,
eh, y esas otras variables que mantienen la conducta. Hay tres criterios importantes para esas hipótesis funcionales. Lo primero es que, pues tres hipótesis o tres criterios. Lo primero es que deben estar basadas en la información que se ha obtenido previamente en esa fase de recogida de datos, es decir, en la entrevista clínica que se hace previamente al paciente, que ya habíamos mencionado cómo eran los modelos de recogida conductual. Lo tercero, perdón, lo segundo, es especificar esas variables que sean medibles, que sean contrastables, modificables, manipulables para trabajar. Y el tercer criterio es que el paciente y las personas implicadas, por ejemplo, los padres, los maestros o un amigo, la pareja, estén de acuerdo en el momento en que se configuran dichas hipótesis. El análisis funcional pretende aportar unas respuestas, pues unas respuestas o unas hipótesis de las causas de ese comportamiento, busca identificar lo que son las necesidades particulares de cada paciente a través de un comportamiento. Por ejemplo, dentro del contexto de los trastornos del neurodesarrollo, ¿cómo sería esa parte del análisis funcional? No se trataría solamente de identificar qué causa, por ejemplo, la autoagresión o los movimientos estereotipados en el caso del autismo, sino que el propósito del análisis funcional es, eh, es para qué le sirve a la persona en su vida, para qué le sirve de pronto esa parte de la autoagresión, de los movimientos estereotipados, entonces hacer un análisis topográfico, un análisis funcional que nos permita comprender sobre las personas, sobre sus problemas, sobre sus necesidades antes de intervenir. Entonces acá eh, puede ser también que se reduzca esa parte, pero ya previamente lo habíamos conocido. Grass. Entonces el procedimiento del análisis funcional tiene que ver también con una clasificación según el tipo de estrategia que queramos para, para la obtención de datos. Uno que es indirecto y otro que es un análisis funcional un poco más descriptivo. ¿Cómo es el indirecto? Se basa en la observación directa de esa conducta, se realiza entonces a partir de unos resultados como cuestionarios, como entrevistas, como escalas de evaluación o los autorregistros que fueron los que veíamos entonces hace un rato y otras herramientas. Y el análisis funcional descriptivo, entonces es una observación, es una manipulación que es directa de la conducta en un medio natural en el que se produce o incluso pues a través de texto análogo generar la conducta a través pues, de un estímulo. Hojas de registro sistematizadas implica entonces pues una manipulación directa del entorno. Entonces, este análisis funcional descriptivo es más útil cuando el objetivo es evaluar las interacciones entre el miembro, pues entre los miembros, por ejemplo, de una familia o la conducta disruptiva de un adolescente en clase. Y es indirecto, es decir, cuando es más efectivo en la exploración de un caso de depresión o en los trastornos, por ejemplo, de pánico. ¿Cómo se hace una elaboración del modelo funcional de la conducta? Requiere unos pasos. El primero es identificar cuál es la conducta objeto, qué es lo que está pasando en el paciente que lo considera como una conducta disfuncional. Lo segundo es identificar los antecedentes de la conducta objetivo, qué pasa antes de que se dé la conducta. Lo tercero es identificar las variables moduladoras que caracterizan entonces la presencia de la conducta. ¿Cómo afectan el problema? Si hay consumo de sustancias psicoactivas, si hay problemas psicológicos. Y lo cuarto es identificar las consecuencias y función de la conducta objeto. ¿Qué pasa después y qué se obtiene cuando ya el paciente tiene la conducta, cuando realiza la conducta? Antes de realizar el análisis funcional, es esencial definir de forma clara, de forma precisa, objetiva, cuáles son las conductas problemas, cuál es el objeto de análisis que vamos a tener. Entonces, esto incluye también dar una definición en términos específicos, en términos definidos, con ejemplos concretos de la conducta, pues de tal forma que pues, tengamos una interpretación también de la misma. Vamos a ver uno. Mi hijo se porta mal. Entonces, nunca obedece a la primera orden, no recoge sus juguetes al final del día después de haber jugado con ellos, llora, grita,
en el supermercado si no obtiene lo que quiere. Entonces miren que acá estamos ya colocando lo que es la conducta problema, pero en términos más de conductas específicas, porque si una persona llega y dice, bueno, me porta mal, pueden ser muchas cosas. Entonces, es objetivizar un poco más lo que es la conducta. Otra es, me siento mal. Entonces, tiene sentimientos de tristeza, tiene sentimientos de desesperanza, llora, piensa que no merece, por ejemplo, la pena vivir, tiene sensación de ahogo, de pronto es una persona nerviosa, de pronto tiene taquicardia, tensión en la frente, temblores. De pronto el niño que no está en clase, entonces se levanta del puesto, camina hacia la mesa con otros compañeros, coge sus cosas sin permiso, etcétera. Es poner la conducta en términos un poco más centrados, en términos más objetivos. Entonces, el análisis funcional se puede considerar observaciones, registros o ideas de más de una persona. Entonces, es importante que todo el mundo tenga claro que hay que evaluar. Si voy a utilizar los heterorregistros de un docente, de un padre de familia o de pues personas allegadas al paciente. Entonces, la idea es que sea un consenso entre qué tienen que evaluar. Si es una conducta entonces desadaptativa, es una conducta de desafío, ¿qué estamos evaluando? Entonces, debe ser una definición precisa de la conducta porque esto va a permitir incrementar el acuerdo entre interevaluadores. Muchas veces pasa que el papá tiene un concepto de su hijo y otras veces tiene otro concepto de la mamá y no tienen la misma conducta meta. Entonces esto hace que se ralentice mucho más este proceso de análisis conductual. Entonces sí debe ser pues una buena definición. ¿Para qué? Para que facilitemos el trabajo de los terapeutas cuando el paciente, por ejemplo, es remitido. Muchas veces cuando pues un profesional ya no puede seguir por X razón con algún paciente, se remite a otro profesional, a otro servicio, o no solamente a otro terapeuta, sino también, por ejemplo, a un servicio de psiquiatría o a un servicio de neurología, cuando un psicólogo lo remite. Esto facilita que las personas también, pues de los otros profesionales, tengan un consenso, tengan un conocimiento previo de lo que ya es la definición de la conducta. Eh, La definición debe ser precisa. Eso sí es muy importante porque permite incrementar el acuerdo entre los mismos evaluadores que les mencionaba, que es necesario cuando se utiliza la observación conductual, cuando ya se quiere tener una fiabilidad, una validez de la información que se quiere obtener. Denme un segundo, conecto la pantalla. Entonces, en general, se debe volver un poco más definida, más precisa y la definición operativa de esta conducta que les estoy mencionando, así como ven ustedes en los ejemplos, puede ser de mucha utilidad en la detección de signos tempranos de la ocurrencia de la misma conducta. Entonces, estos signos se refieren a cualquier señal física, cualquier señal pues conductual que tiende a aparecer antes de la conducta problema. Entonces, por ejemplo, el enrojamiento facial, el enrojecimiento facial, caminar rápido, pues pueden ser signos típicos de la conducta ansiosa y los precursores de un comportamiento de pronto también agresivo. La información que se obtiene en esas primeras fases de la evaluación conductual nos va a permitir ir configurando la hipótesis sobre las causas de lo que es el problema. Entonces, es importante preguntarse y obtener información
sobre cuáles son esas variables que aparecen o que parecen controlar la aparición de una conducta. Entonces, las actividades, las situaciones, también estímulos, por ejemplo, de personas, objetos, sensaciones o incluso pensamientos, y cuáles no controlan la ocurrencia. Veamos la evaluación de niños con trastorno de conducta. El video. Bueno, vamos a dejar la clase acá para que el tema no quede corto. Tengo una inestabilidad en el internet, entonces nos veremos nuevamente el lunes. Tengo, no sé por qué se me está cayendo tanto el internet y nos veremos entonces nuevamente el lunes. ¿Listo? Bien, muy bien.